Hoy nos acompaña en el estudio Miguel Ángel Novillo López, que es profesor de Historia Antigua en la UNED, para contarnos cómo era la educación de los niños en la antigua Roma. Una educación que en muchos aspectos, y como veremos a continuación, no ha cambiado tanto a lo largo de los siglos. Incluso tenían sus teóricos de la educación, como Marco Fabio Quintiliano, un gran profesor de retórica nacido en Calahorra, por el que también preguntaremos al profesor Novillo. Miguel Ángel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿cuándo comenzaba la educación del ciudadano romano y dónde se llevaba a cabo? Pues muy bien, para conocer cómo funcionaba la infancia, en este caso en la antigua Roma, no es necesario transportarnos a la escuela, es decir, no es necesario analizar en primer término la figura del pedagogo o el propio sistema escolar. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la educación del ciudadano romano donde comienza es en el hogar, como hoy en día, es decir, esas primeras normas, esos primeros comportamientos los aprendemos en el hogar. Pues en la antigua Roma ocurría exactamente lo mismo, es decir, era el padre quien por principio tenía la potestad sobre sus hijos, el pater familias, y en teoría entre que nacía y los 7 años era el responsable de esa primera educación, es decir, era en el hogar donde padre y madre transmitían esos primeros valores morales, esos primeros principios intelectuales. En algunas ocasiones pues, se enseñaba a leer, se enseñaba a escribir, las reglas básicas de la aritmética. Pero, ¿qué ocurría? Que muchos de estos padres delegaban esta primera educación a determinadas figuras como el pedagogo, de la que luego hablaremos más adelante cuando analicemos las distintas figuras docentes. Bueno, has hablado de los 7 años, me imagino que es porque era cuando acudían ya a la escuela reglada, digamos, ¿no? Efectivamente, es decir, en esa primera educación, por decirlo de algún modo, doméstica, donde tanto el padre como la madre jugaban un papel fundamental, no era una formación reglada, por decirlo de algún modo. Es decir, de hecho, pues tenemos que tener presente que incluso se enseñaba o se aprendía jugando. Y bien es cierto que ya existían esas diferencias de género, es decir, se optaban por unos juegos concretos para que la niña adoptase la figura materna y una serie de juegos concretos para que el niño adoptase esa figura paterna, es decir, son juegos muy vinculados al desarrollo de capacidades físicas y no tanto de comportamiento como las niñas. Efectivamente, era en esa escuela primaria donde comienza ya la educación formal propiamente dicha, es decir, una educación primaria de los 7 a los 12 años, donde el maestro no era el pedagogo, que muchas veces hemos oído hablar del famoso pedagogo, pero en realidad el maestro de la escuela primaria no era el pedagogo, era el magíster. El pedagogo era un esclavo, como norma general de origen griego, que era el que acompañaba al niño a la escuela, el que velaba por su seguridad. Y fíjate que incluso tenía derecho a aplicar ciertos castigos corporales si el niño no quería asistir a clase o si el comportamiento no era adecuado. Bueno, ¿y el papel de la madre y de las matronas o las nodrizas, cuál era? Pues el papel de las matronas, o mejor dicho, de las nodrizas, era bastante importante, es decir, tenían una consideración social bastante alta independientemente de que su condición fuera servil. ¿Por qué digo esto? Porque las nodrizas, a quienes muchos padres delegaban esa primera educación, esa primera educatio de los niños, eran las directas responsables de transmitirle esos valores morales, de comportamiento, valores sobre la higiene, sobre la alimentación. Y fíjate, Clara, que el vínculo que se establecía en muchas ocasiones entre el niño o la niña y la nodriza o matrona era tan suma que seguía vigente cuando este niño o niña era ya adulto. De hecho, muchos de ellos cuando contraían matrimonio, sobre todo ellas, cuando contraían matrimonio e iban a la casa de su futuro marido, se llevaban consigo su propia nodriza, es decir, un vínculo bastante estrecho. Has señalado que ya desde el principio los juegos eran distintos para niños y niñas, pero en cuanto a esa educación primaria que recibían juntos de los 7 a los 12 años, ¿había también diferencias según el sexo? La educación estaba fundamentada sobre todo en lengua, literatura, aritmética y música. Recibían la misma educación niñas y niñas durante la educación primaria.
Era a partir de los 12 años cuando se establecía un gran telón de acero entre niños y niñas. ¿Por qué digo esto? Porque los niños, en función de su solvencia económica, es decir, en función de la solvencia económica de la familia, podía continuar o no los estudios, una educación secundaria en la escuela del gramático o más adelante una educación ya superior con el rétor, o incluso iban a Grecia a estudiar, a profundizar esos conocimientos con objeto de hacer carrera política. ¿Y qué ocurría? Que las niñas, pues cuando terminaban esa educación primaria, como norma general a los 12 años, entraban en esa edad legal de contraer matrimonio, es decir, era la edad mínima para contraer matrimonio y no podían continuar la educación, es decir, las niñas, su único objetivo era ser buenas madres, es decir, una matrona docta, una lanífica, que aparece también en las fuentes, si bien es cierto que en algunas ocasiones, pues algunos padres, en casos excepcionales, ponían maestros privados, por decirlo de algún modo, que enseñaban algunos conocimientos en gramática, en literatura a esas niñas, o incluso existen mujeres, pues me vienen ahora a la cabeza Cornelia, la madre de los Graco, o Aurelia, la madre de César, o Atia, la madre de Octavio, el futuro Augusto, que ya no solo como matronas, sino que eran mujeres propiamente intelectuales porque se movían en unos círculos sociales que permitían entrar en contacto con gente bastante ducha en distintas materias. Bueno, nos has hablado ya del pedagogo y del maestro. ¿Eran estos los dos tipos de docentes que había según la etapa educativa o había más? Había más, Clara. El pedagogo no es en sí un docente, es decir, era, como he dicho anteriormente, el esclavo que acompañaba al niño. El maestro de la escuela primaria era ese magíster que tenía una consideración social bastante baja. ¿Por qué digo esto? Tenemos un documento, el Edicto de Precios de Diocleciano, en el que se estipulaban los precios, las tarifas de distintas cosas, y nos dice que el maestro recibía un salario de 50 denarios por día. Es decir, mucho menos de lo que podía cobrar un jornalero o un albañil en una jornada de trabajo. ¿Qué ocurre? Que la situación era tan precaria que muchos de ellos, por no decir la práctica totalidad, se veían obligados a realizar trabajos secundarios como escribas para poder llegar, como decimos ahora, a fin de mes. Una situación mucho más favorable, una mejor consideración social tenían los profesores de la educación secundaria, que era el gramático, que ya había recibido una formación mucha más profunda, o el profesor, el docente de la educación superior, el rétor, que, como digo, era ya una persona muy, muy formada. Hemos de tener presente que la escuela, si bien era reconocida por el Estado, no era financiada. ¿Qué ocurre? Que prácticamente la docencia se concebía o se contemplaba como un negocio. Es decir, en la mayoría de las ocasiones estos maestros de la educación primaria alquilaban determinados locales, no se les exigía ningún título y tampoco tenían la necesidad de demostrar una formación. Por lo tanto, era un poco cuestión de suerte el que un niño recibiese una mejor o peor educación. Bueno, ¿y cómo eran las escuelas romanas? Pues las escuelas romanas eran bastante precarias. Lamentablemente no tenemos muchos restos arqueológicos que nos desvelen cómo fueron, pero sí que existen documentos literarios pues, que nos indican cómo fueron. Como norma general, las escuelas estaban representadas por una pérgola, es decir, eran pasillos, por decirlo de algún modo, anexos a edificios con una techumbre bastante básica para evitar pues, que los niños y el maestro recibieran la luz directa del sol. O en algunas ocasiones se construían las escuelas en los soportales con sábanas incluso. Y el mobiliario era muy, muy, muy sencillo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a la palestra, a la pizarra, hoy en día a los medios digitales, pero hace 2000 años no era ni mucho menos así. Es decir, el mobiliario era muy, muy precario o prácticamente inexistente. Se limitaba única y exclusivamente a la silla donde se sentaba, en este caso, el docente, bien una silla con respaldo, la cátedra, o bien sin él, la silla propiamente dicha, y los niños, los alumnos, que pues, se sentaban en taburetes de madera muy, muy, muy normalitos y apoyaban en sus rodillas pues, esas tablas cerata, esas tablas de cera, en la que pues, copiaban prácticamente de memoria la lección.
Tanto la jornada escolar como el curso académico, digamos, ¿eran similares a como son actualmente? Pues en parte sí. Es decir, bien es cierto que el calendario variaba un poquito, porque como norma general el curso comenzaba en el mes de marzo, después de la celebración de las fiestas a Minerva, y la jornada escolar tampoco es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Es decir, era una jornada de 6 horas que comenzaba en la primera hora de luz diurna, al alba. Se hacía una pausa a mediodía, pues para que los niños pudieran comer, y se continuaba por la tarde en una jornada vespertina, o sea que tampoco difiere mucho a la que tenemos hoy en día. Y el curso se extendía aproximadamente, pues como hoy en día, es decir, contaban con sus periodos de vacaciones, muy similares a nuestras Navidades. Cada 9 días tenían un día libre, pero como norma general el curso escolar solía prolongarse aproximadamente entre 9 y 10 meses. Muy parecido a como es No hoy en difería día. tanto. Seguimos siendo deudores de Roma hasta en eso. Tengo entendido que hay una figura muy importante dentro del mundo romano que teorizó y practicó también la educación, que se llama Marco Fabio Quintiliano. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Pues bueno, Marco Fabio Quintiliano prácticamente era un hombre adelantado a su tiempo. ¿Por qué digo esto? Hay que situarlo en el siglo I, es decir, vivió entre el 35 y el 95-96 después de Cristo, y es conocido por su obra fundamental de Institutione Oratoria. Es una obra dividida en 12 volúmenes en la que ofrece una serie de consejos, de instrucciones para ser un buen docente. Anteriormente se había incidido en el papel del maestro y ahora Quintiliano incide en el papel del alumno, es decir, rechaza los castigos, incide en la recompensa, en un sistema de aprendizaje operativo, participativo, apuesta por una escuela pública, financiada en todo momento por el Estado, y utiliza recursos que hoy en día se siguen utilizando. Hoy en día que estamos oyendo hablar tanto de la renovación pedagógica, pues son mecanismos que ya utilizaba Quintiliano de Calahorra hace casi 2000 años. Por ejemplo, utilizar las letras de madera para aprender a leer o a deletrear, utilizar la mnemotecnia, utilizar los trabalenguas. Son sistemas muy parecidos a los que estamos utilizando hoy en día y, pues bueno, por lanzar 4 pinceladas sobre esa obra, que no deja de ser sino un libro de instrucciones, prácticamente como el libro blanco del que se habla hoy en día, pues fíjate, Clara, pues apuesta, por ejemplo, porque no era necesario recurrir al castigo físico y sí al reconocimiento. El alumno debía aprender a través de sistemas operativos y participativos como la observación y la reflexión, o el docente debía ser una persona virtuosa, mostrar en todo momento vocación, empatía. Es decir, fíjate que en este sentido se oponía a todo tipo de castigos y contamos incluso con documentación gráfica procedente de Pompeya en la que pues, se ven a los maestros fustigando a aquellos niños que no querían ir a la escuela o que simplemente no aprendían la lección. La educación del ciudadano romano, Miguel Ángel Novillo López, profesor de Historia Antigua en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros.